El D hay que corregir. El H creo que lo hicimos o no lo hicimos al H. El H lo había marcado, pero no, creo que no estaba segura si se podía hacer. No, sí, lo marqué recién en la otra comisión. Ah, bien. Porque ellos lo tenían que hacer. Lo vamos a sacar de acá, queda no marcado, perfecto. Vamos a hacer el F, que no sé si lo hemos hecho el F, porque está tildado, no sé si los hice con ustedes o con los de la noche. Hacemos el F, el G y luego el H. Y queda para ustedes el I para arrancar con el tema de continuidad. Que he visto que ya han visto continuidad ayer con Martita. Bueno. Vamos con el F. El F es el límite de X cuando tiende a infinito de X cuadrado más 1 sobre... Profe, disculpe una consulta. Sí. La corrección esa que está en el D, el 2 elevado a la X va de exponente y es 2X menos 1 en vez de X. 2X menos 1, exactamente. Esta no sería 2X menos 1 y acá en vez de X le ponen 2 a la X. ¿Y en el E solamente pone X nada más? Acá es X nada más, sí. Ah, bien. Gracias, profe. Bueno, verifiquemos el límite. Infinito al cuadrado es infinito, más 1 es infinito. Acá tengo infinito y abajo tengo infinito. Infinito sobre infinito elevado a la infinito. Para resolver este límite yo tendría que tener el tipo de indeterminación, esta que están acá. 1 a la infinito, 0 a la 0, infinito a la 0. Como la indeterminación que me ha dado no es la misma, entonces lo que voy a hacer es resolverla para llevarla a esa forma. Entonces, lo primero que hacemos es factoriar el numerador y el denominador. Voy a sacar factor común, el x al cuadrado, y me va a quedar 3 más 1 sobre x al cuadrado. Y abajo puedo sacar el 3x cuadrado. Esto es abajo. ¿Cómo? Que eso es abajo porque el 3x cuadrado está en el denominador. Ah, en vez de 3, sí, perfecto, sí, bien ahí. Acá es 1. Y acá voy a sacar el 3x cuadrado, que es lo que quería sacar. Entonces me quedaría 1 más 2 sobre 3x cuadrado. Todo eso elevado al x cuadrado. Entonces acá lo único que hice es factoriar. Voy a simplificar esta que está acá con este x cuadrado de acá abajo. Y acá es al cuadrado. Entonces me quedaría límite de x cuando x tiende a infinito de 1 más 1 sobre x al cuadrado. Y abajo me quedaría 3 por 1 más 2 tercios de x al cuadrado. Todo eso elevado al x cuadrado. Paso siguiente, yo puedo sacar este 1/3, porque acá es como que tengo un 1 y acá tengo el 3. Lo puedo sacar porque es una constante. Y también puedo distribuir la potencia para ese término y para estos que están acá. Entonces me quedaría el límite. Límite de x cuando tiende a infinito de 1/3 elevado al x cuadrado por el límite de x cuando tiende a infinito de 1 más 1 sobre x al cuadrado sobre 1 más 2/3 de x cuadrado. Y todo eso elevado a la x cuadrado. Entonces lo único que hice acá es separar los límites. Si ustedes se fijan, acá les quedaría 1/3 elevado al infinito. Y ayer, la vez pasada habíamos dicho que si en una función exponencial la base estaba entre 0 y 1 y esto estaba elevado al infinito, esto tendría a 0. Por lo tanto, esta base es 1/3, o sea que está entre 0 y 1, este límite existe y vale 0. Y ahora tengo que resolver este que está acá. Igual, cuando yo calcule el límite de este término, se va a hacer 0, porque acá ya me dio 0, este que está acá.
pero a este lo mismo lo tenemos que resolver. Pero queda, Entonces lo vamos, ¿cómo dicen? quedaría 1, ¿no? No sabemos. Vamos a resolver ahora este límite que está acá al costado. Entonces, en un cálculo auxiliar, vamos a hacer lo siguiente. Voy a separar el límite para el numerador y el denominador y la potencia. Entonces me quedaría el límite de x cuando tiende a infinito de 1 más 1 sobre x al cuadrado elevado al x cuadrado. Sobre el límite de x cuando tiende a infinito de 1 más 2 tercios de x cuadrado elevado todo eso al cuadrado. Si ustedes se fijan, acá tengo 1 más 1 sobre la función elevado a la función. Fijo en la fórmula fundamental y estaríamos en presencia de este tipo de fórmula. O sea que ya tengo un fundamental ahí. O sea que esto de arriba es e. Tengo 1 más 1 sobre la función, que es x cuadrado, elevado al x cuadrado. O sea que esto ya es un límite fundamental. Ahora veamos el de abajo. Este de abajo, para que sea un fundamental, lo puedo resolver de la siguiente manera. O hago cambio de variable directamente. Como no es tan complicado, lo que voy a hacer es bajar ese 2 que está ahí, invertirlo. Entonces me quedaría el límite de x cuando tiende a infinito de 1 más el x cuadrado está abajo, ¿no? Fíjense, yo acá lo puse casi arriba, pero en realidad ese x cuadrado, este x cuadrado está a la par del 3. Ahí. Entonces lo voy a invertir y esto me va a quedar 1 sobre 3 medios de x cuadrado elevado al x cuadrado. Entonces, para que esto sea fundamental, fíjense, esta función tiene que estar igual acá. Entonces me estaría faltando un 3 medios. Y ahí es donde ustedes van a hacer ese artificio. Multiplico por 3 y divido por 3, y multiplico por 2 y divido por 2. Entonces, este término con el denominador, armo el fundamental. Entonces esto le va a quedar e arriba sobre el límite de x cuando tiende a infinito, de 1 más 1 sobre 3 medios de x cuadrado elevado, y acá va lo que ustedes habían creado el artificio, que sería el 3 medios, 3 medios de x cuadrado. Todo eso multiplicado por el 2 tercios que les queda, que sería este con ¿Sería este. elevado a la 2 tercios? Elevado a la 2 tercios, exactamente. Y esto ya es el fundamental. Entonces a usted le va a quedar e arriba y abajo le va a quedar e elevado a la 2 tercios. Obviamente que acá yo puedo sacar, tengo que sacar el paréntesis, ¿no? Para aplicar el fundamental. Sale el paréntesis afuera del límite, entra el límite y ahí me quedaría el fundamental. Entonces acá como tengo un cociente de potencia de igual base, esto le va a quedar 1 menos 2 tercios y eso es igual e a la 1 tercio. O sea que el límite existe y vale e a la 1 tercio. Y con este valor vuelvo arriba y lo pongo acá. Pero como yo ya tenía un 0, 0 por cualquier cosa es 0. O sea que el límite existe y vale 0. Fíjense que acá lo he resuelto sin hacer el cambio de variables. Solamente lo único que es multiplicar y dividir de tal manera de llevar esta función, llevarla al exponente, que es lo que hice acá, que le puse 3 medios. Lo que tengo acá es igual a esto. Y lo que me sobra lo dejo como potencia de potencia. Entonces, de esa forma resuelven el G, el F. ¿Profe? Sí. Y cuando, por ejemplo, cuando dice límite de x tendiendo a infinito,
de 1 más 1 sobre x al cuadrado elevado a x al cuadrado. ¿No sería correcto decir cuando x al cuadrado tiende al infinito? Si no hace el cambio de variable. ¿Cuál es, el primero o el segundo? Cuando sustituye, o sea, cuando toma el numerador, ¿sí? Se Sí, utiliza el límite fundamental para directamente poner NEP, número NEP. la E, que sería Sí. esta, la de arriba, esta que está acá. Así es. Y vos fíjate, x cuadrado es tu función. Esta es tu f de x o g de x. Y el límite fundamental dice, cuando x tiende a infinito de 1 más 1 sobre una función, elevado a esa función extiende el valor de e, que es este que está acá. Y eso es lo que yo hice directamente. Esta ya es la función, x al cuadrado. 1 sobre la función elevado a esa función, que es esta que está acá, ya me da el fundamental. Entonces directamente, sin cambio de variable, porque ya lo tenía de la forma fundamental, puse que es el valor de e. En cambio, en la de abajo no tenía la fórmula fundamental. Por eso yo al 2 lo bajo, lo invierto en 3 medios, de tal manera que acá me quede 1. Y la función es esta. Este es g de x. 3 medios de x cuadrado. Sí. Y la función de acá, para que sea la misma, me haría faltando un 3 medios. Por eso yo multiplico y divido por 3 y después por 2, para formar esta forma que está acá. Este es g de x. Y esta que está acá, esta chiquitita, también es g de x. Y ahí obtengo el fundamental. O bien lo podía haber resuelto por cambio de variable, y está bien. O sea, les tiene que dar e a la 2/3 de las dos formas. No sé si esa era la duda que tenía. No, mi duda era nada más si era correcto en realidad decir para x al cuadrado tendiendo a infinito. Para x al cuadrado, cuando... o sea, vos decías, si yo separo, si aplico la propiedad del límite para el numeral, para la base y para el exponente. ¿A eso te referí? Exactamente. Bueno, en este caso, porque si ustedes reemplazan, fíjense, lo que yo no lo hice acá. A ver, vamos para acá. Le voy a poner otro color. Si yo hubiera reemplazado este límite en esta función, esto me va a quedar 1 más 1 sobre infinito, todo eso elevado a la infinito al cuadrado, que en definitiva es infinito. Esto tiende a 0, o sea que les va a quedar a ustedes 1 elevado al infinito. Ustedes ya tienen la forma indeterminada, 1 a la infinito. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo esta forma, así como en el caso de los límites trigonométricos, la idea siempre es llevarla a la forma fundamental, que sería esta. Entonces, yo no me conviene a mí separar el límite acá y el límite a la potencia, porque existe una forma fundamental para resolver ese tipo de indeterminación. O sea, lo que vos me decías, ¿por qué yo acá no hice esto? El límite de x cuando tiende a infinito, de 1 más 1 sobre x al cuadrado, elevado al límite de x cuando tiende a infinito de x cuadrado. Eso es lo que me decía. No. ¿No? No, lo que decía es que si no hace el cambio de variable no sería correcto decir el límite de x al cuadrado cuando tiende a infinito. El límite de x, de acá abajo, este que está acá. Porque la función es así, el límite de x cuando se aproxima a infinito de 1 más 1 sobre x al cuadrado elevado al x al cuadrado. O sea, ¿qué pasa cuando la función x toma un valor muy grande? En este caso la función es x al cuadrado, esto va a seguir siendo grande. Y esto me va a dar infinito, o sea, por eso me daba la indeterminación infinito sobre infinito. No sé si a eso te referís, no puedo entender todavía cuál es la duda. Después lo muestro por WhatsApp mejor. Dale, o mándamelo por WhatsApp y ahí lo vemos. Bueno, ahora van a trabajar ustedes. Hacen el H
este que está acá, lo resuelven al H, y yo no me acuerdo si el G lo hicimos. Pero bueno, lo hacemos al H y después vemos el G, si no es muy largo lo hacemos al G, no me acuerdo si lo hemos hecho. Y ya empezamos con continuidad. 5 minutos para hacer eso, hasta las 4:05, 4:10 ya me lo pasan por el grupo. Así que bueno, pónganse las pilas. Si alguien tiene duda de los ejercicios anteriores, me avisa. Pero bueno, ahora el H. Profe, Sí, yo entré tarde a la clase porque tenía problemas con la aplicación y demás. ajá. ¿Qué me puede explicar el ejercicio F de comienzo? El F. Sí, justo el que está ahí en la pantalla. Bueno, en el caso del F, el F creo que no era muy corto, no era muy largo. Bueno, primero siempre ustedes lo que tienen que hacer es verificar la existencia del límite. Entonces nosotros respondemos acá. Cuando x tiene infinito, me quedaría infinito al cuadrado más 1 es infinito. Entonces ahí le va a quedar infinito sobre infinito. Y como me queda x al cuadrado, esto es infinito. No sé si se ve ahí. Sí, profe, sí se ve. Como yo tengo que llevarlo al límite fundamental, como les decía hace rato, a cualquiera de estas dos formas, a esta o a esta, entonces lo que hacemos es trabajar el numerador y el denominador. Lo que a mí se me ocurre es sacar factor común x cuadrado en el numerador, como lo saqué acá, y en el denominador saqué 3x cuadrado. Entonces, cuando yo saco o factoreo numerador y denominador, puedo simplificar esta x cuadrado con esta que está acá. Y me quedaría 1/3 por todo lo que sigue. Entonces vengo acá y armo de nuevo el límite. El límite de x cuando tiene infinito de 1/3, todo eso por 1 más 1 sobre x al cuadrado, sobre 1 más 2/3 de x cuadrado elevado a la x cuadrada. Paso siguiente, por la propiedad del límite voy a distribuir para el 1/3 y para la otra función que me queda. Entonces en el paso siguiente lo que yo hice es separar los límites. Tengo este límite por todo lo otro que me quedó. Entonces digo límite de x cuando tiende a infinito de 1/3 elevado al x cuadrado. Y acá recordé, cuando la función es exponencial y la base está entre 0 y 1 y eso está elevado al infinito, esto tiende a 0. Por lo tanto, fíjense acá que ustedes tienen 1/3 elevado al infinito, esto es 0. Ahora me falta calcular o resolver la otra parte. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Lo que yo hago acá es separar numerador y denominador primero la x cuadrada. Entonces, límite de x cuando tiende a infinito, me quedaría 1 más 1 sobre x al cuadrado elevado al x cuadrado. Todo eso sobre 1 más 2/3 de x cuadrado elevado a la x cuadrado. Ahí lo que yo hice es separar la potencia. Y en el paso siguiente lo que hago es, me llevo este límite y lo resuelvo en un cálculo auxiliar, que es lo que acabo de hacer acá. Entonces, para resolverlo lo que hacemos ahí es separar los límites por la potencia del cociente. Me quedaría 1 más 1 sobre x cuadrado elevado al x cuadrado. Y abajo lo mismo, límite de x cuando tiende a infinito de 1 más 2/3 de x cuadrado elevado al x cuadrado. Si vos te fijas acá, la forma que tiene este límite del numerador ya te está dando la forma del fundamental. 1 más 1 sobre x elevado a la x. Entonces me fijo acá, ustedes tienen 1 más 1 sobre x cuadrado, en este caso, elevado a la x cuadrado,
Quiere decir que esta ya tiene la forma fundamental, por eso es igual a E. Ese ya tiene la fórmula fundamental. Y el de abajo lo que hacemos es invertir ese 2 que está como numerador, lo paso al denominador. Entonces me quedaría 1 más 1 sobre 3 medios de x cuadrado elevado a la x cuadrado. Y para que esto sea un límite fundamental, esta función que está acá, que yo acabo de ponerla como g, 3 medios de x cuadrado, tiene que ser la misma que es la que está en el exponente. Y acá yo tengo solamente una x cuadrado, o sea que para que esta función sea igual a esta, lo que hacemos es multiplicar y dividir por 3 y multiplicar y dividir por 2. Entonces ahí armo el fundamental. El primer fundamental sería este que está acá con este de acá. Entonces me quedaría 3 medios de x cuadrado, que es como lo que tengo acá al costado. Y ahí ya tengo el fundamental. Esta función que está acá abajo, que es x cuadrado, es la misma del exponente. Esta es igual a esta, por lo tanto, todo esto que está acá adentro es el fundamental. O sea que esto le quedaría así, el límite de x cuando tiende a infinito, de 1 más 1 sobre la función que es 3 medios de 2x cuadrado, elevado a la 3 medios de x cuadrado. Todo eso por lo que me queda, y lo que me queda es 2 tercios. Que es lo que quedó afuera, este y este que no lo uso. Entonces, como esto es el fundamental, a vos te va a quedar e arriba y abajo e a la 2 tercios. Y acá tengo un cociente de potencia de igual base que lo acabo de resolver ahí. En un cálculo auxiliar se restan las potencias, sería 1 menos 2 tercios y esto me da e a la 1 tercio. Entonces el denominador, vuelvo de nuevo a mi límite y lo reemplazo acá. Como me había dado 0 el primer límite, el segundo, por más que me dé cualquier número, se va a hacer 0. ¿Qué dice Florencia? Profe, ¿Sí? yo le quiero preguntar del límite que usted dio para que hagamos ahora. Bueno. Y ahí termina. ¿O algo más? Bueno, pregunte nomás, Florencia. Bueno. Ya lo he puesto. Yo lo que hice fue cambiar la variable. ¿Puede ser? Sí, por cambio de variable. Pero primero separás, ¿no? Acá separen. Acá arriba es como que tengan 3/4 de x menos 2. Claro, hagan 2 límites. Sí, es conveniente primero separarlo y después hacer el cambio de variable. Sí, porque ahí después cuando quise hacer la suma no podía. Ahora lo hago a ver si me sale. Sí, ahí está separado, nada más que justo la línea está toda junta. Entonces es menos 2, profe, entonces. Menos 2, exactamente. Bien. Acá es 3/4 de x menos 2. Profe, pongo por otro límite, todo eso elevado de lo a 2, mismo ¿verdad? elevado a la menos 2. Sí. Claro. Por lo mismo de la base elevado a la menos 2. Esa es una forma. Hay otros que lo que acaba de mostrar acá Luciano, que suma y resta, que lo hace un poquito más largo, pero tenemos que llegar a lo mismo. Sí, un poquito más trabajoso. Sí, también se puede resolver así, Luciano. Profe. Sí. ¿Qué le mando al WhatsApp? Sí, mándalo. Ya lo descargamos. Ahí le mando. Aquí ya mandó Flor 1, ya lo analizamos. Los que han quedado en la mitad los controlan. Algunos lo han hecho directamente sumando y restando, haciendo el artificio directamente, ¿no? Y si les da el mismo valor... Profe. Sí. A mí me da
E a la 15 octavo. Sí, así les da, así les tiene que dar. Y bueno, lo hice con cambio de variable y es más cortito, digamos. Sí, a mí me parece que el cambio de variable es mucho más ordenado. Algunos prefieren hacer de la otra forma, hay otros que le suman y restan un 1 a la función y van haciendo un artificio y llegan. Pero bueno, como les digo, ustedes tienen que aprenderse un método, ir seguro con ese método y no se enredan con los otros, ¿sí? Claro, así me Todos queda si están bien aplicados, se llega al mismo resultado. Bueno, sí. a ver, controlemos el de Flor. Como les había dicho, hay un menos, 3 cuartos de X menos 2, que no se ve en la cartilla, pero es un menos. Entonces, lo primero que hace ella es separar el límite, que está bien, porque es un producto o un cociente, y separa la potencia. Acá sí, esto me olvidé, no te olvides, Flor, siempre verifica el límite y esto te da 1 al infinito. Esto sí o sí, siempre. Una vez que le da la indeterminación, hacen lo que acaba de hacer ella, que separó acá límite para el primer término y límite para el segundo, y eso está bien. Y bueno, cuando ustedes verifican este límite, esto te va a quedar 1 a la menos 2, y esto es 1, o sea que no hay indeterminación en el límite que han separado. El que tiene indeterminación es este. Entonces ella hace directamente el cambio de variable. Entonces dice 1 sobre t, ella directamente usa la otra forma. 1 sobre t es 5 sobre 2x. Entonces viene y reemplaza. Donde está 5 medio de 2x es 1 sobre t. Perfecto. ¿Qué es esto? Y después dice, bueno, cuando x tiende a infinito, t a dónde tiende y reemplaza. T tiende... He despejado X y he despejado T para que después lo reemplace. Claro, acá lo que hace es despejar T, y ahí dice, bueno, cuando X tiende a infinito, T tiende a 0, porque acá si le ponen el infinito, infinito sobre 5 es infinito. Entonces tiende a infinito. Y después le quedaba el 3 cuartos, que es esto que está acá, y donde va X, X es igual a 2 quintos de X. A 5 medio de T. Ah, perdón, este de acá abajo. Ahí. Entonces, este 5 pasa para allá y el 2 pasa dividiendo. Entonces, X igual a 5 medio de T, que es lo que pone acá. Es la otra forma de reemplazo y está bien. Y ahora se multiplica. 3 por 5 es 15, que está acá, y 4 por 2 es 8, o sea, 5 octavos. 15 octavos. Perdón, 15 octavos, sí, 15 octavos. Y bueno, y después ya les queda potencia de potencia. Fíjense, esta T queda acá adentro de lo que ella acaba de hacer y el 15 octavo lo deja afuera. Y esto ya es el fundamental, que es la primera forma que habíamos visto. Esto ya vale E elevado a la 15 octavos. Y bueno, y este no tiene indeterminación porque es 1 sobre infinito, se hace 0, me queda el 1, elevado al menos 2. Entonces este término se hace 1 y esto es E a la 15 octavo. Y esto es E a la 15 octavo y está bien. Así les tiene que dar si lo han hecho por cambio de variable. Hay otros que directamente acá le hubiera dado t a la t tiende a 0 si hubieran usado la otra, el otro cambio de variable que se usa. Pero la idea es siempre llevarlo al fundamental. ¿Alguien sacó otro resultado para que lo controlemos? ¿O no? Si alguien tiene otra forma y llegó a otro resultado, a lo mejor hay que corregirlo o verlo, pero sí les da Bueno, vamos con otro. A ver dónde estábamos, en el 10. En este. Nos quedaría el G para hacer. En el G lo mismo, acá trabajen siempre en el exponente y separen el 2x para el 3 y el
2x para el 7. Y después hacen la separación de las potencias. ¿Lo vamos a hacer al G o pasamos a continuidad? Hacemos continuidad, profe. ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, mire, continuidad, el límite ya lo tienen que saber porque lo mismo calculamos límites con continuidad. Bueno, vamos a continuidad. Yo le pasé por el grupo de WhatsApp el práctico de continuidad, porque ya está subido en la página, pero no está habilitado en la página. Para el caso de continuidad, podemos decir que una función es continua, gráficamente no presenta saltos. Y cuando ustedes grafican la función, no en el caso este que estamos viendo acá, porque acá sí tienen salto. Entonces, para analizar la continuidad de una función, yo tengo que fijarme gráficamente que no presente saltos, o sea que no presente corte, para poder decir que la función es continua en todo su dominio. Si a ustedes les dicen, analice la función f de x, si es continua en x igual a un punto, o en este caso, como acabo de poner yo acá las condiciones, x igual a a, tengo que analizar, sí. ¿No se ve la pantalla? Sí. Yo estoy poniendo, Yo sí la a ver, veo, profe, ¿no? ahí. Yo sí veo, profe, pantalla. sí veo. Yo sí lo veo. Si Yo también veo. probá reiniciar el Zoom. No, está bien. Qué raro. Bueno, les decía entonces al límite. Si se cumplen las tres condiciones, entonces se dice que la función es continua en ese punto. Si no se llegara a cumplir las condiciones, la 1 o la 2 o la 3, entonces la función se dice que es discontinua. Cuando la función es discontinua, puede ser discontinua evitable o no evitable. Para que sea ahora, cuando me aproximo a 2 por este lado, por el lado derecho, la función tiende a 2. O sea que esto sería 2. Ahora, ¿los límites laterales existen? Sí existe. Uno vale 1 y el otro vale 2. Por lo tanto, el límite de la función no existe. Los laterales no son iguales. Entonces dice, ¿cómo es f de 2 con respecto al límite de x de cuando tiende a 2 de la función y son distintos? Entonces, f es discontinua, y al no existir los límites es inevitable. ¿Y qué tipo de salto tiene? Porque por lo general también les pregunta si tiene un salto. Y bueno, fíjense, los límites tienen valores continuos. Finito. Es finito. Perdón, no es continuo, tiene un valor constante, entonces es finito. Vamos con la que sigue. Lo mismo, hacemos el mismo análisis. F de 4, ¿Profe? bueno, sí. Una pregunta. Cuando la función es discontinua inevitable y uno de los límites tiende directamente a infinito, ¿el salto es infinito? Exactamente. Así es, que es el caso que vamos a analizar ahora. F de 4, cuando la función toma 4, vale menos 1. Perfecto. Ahora dice, ¿qué pasa cuando me aproximo a menos 4 por la izquierda? La función tiende a menos 1. Y cuando vengo por derecha, cuando vienen para acá a 4, perdón, la función se va a menos infinito. Entonces, acá ya directamente, en este sí existe el límite, en este no. Acá en infinito ya la función tiene una asíntota. Entonces, f no existe. El límite de esa función no existe. ¿Cómo es f de 4 con respecto al límite de x cuando tiende a 4 la función? Distinto.
entonces la función es discontinua, No evitable. inevitable, de salto infinito. Tampoco la puedo redefinir. Ahora, en la tercera, porque hay una más, que es esta que está acá, entonces fíjense acá, f de 1. ¿Cuánto vale la función cuando x toma 1? 1 está acá. Y acá hay un Está puntito vacío. Entonces acá digo, no existe la función en ese punto. Veamos el límite. ¿Qué pasa cuando x se aproxima a 1 por izquierda y la función toma el valor 1? Y por derecha, 1. Los límites laterales existen, son iguales, por lo tanto el límite vale 1. Y ahora me dice, ¿cómo es la función del punto con respecto al límite? Y bueno, son distintos, porque la primera no existe en realidad. El límite sí. Entonces acá sí voy a decir, la función es discontinua, evitable. Y aquí es donde nosotros tenemos que redefinir la función. ¿Cómo se redefine? Se copia todo lo mismo. Cuando f es igual a ese punto, donde presenta discontinuidad, le dan el valor del límite, que en este caso es 1. El punto B, que dice el límite de x cuando me aproximo a esa función, existe y vale 1, por lo tanto el punto C se verifica, porque f de 1 es igual al límite de x cuando me aproximo a 1 de esa función. Entonces es discontinuo evitable y acá redefinimos. Ese sería en el caso del análisis gráfico. En el análisis analítico es lo mismo. Tengo que analizar estas 3 condiciones que acabamos de analizar. Vamos con el punto 2. Profe, disculpe una consulta. Sí. Cuando redefinimos, lo que hacemos es hacer que la función admita el valor 1 para que sea continua. Exactamente. Vos les decís, cuando la función toma ese punto, que tome el valor del límite. Que en este caso el valor es 1, pero podía haberle dado otro valor. Entonces usted le dice, cuando tome ese punto, le doy el valor del límite. Y ahí voy a considerar que la función es continua, evitable en ese punto. Bien. Perfecto. Vamos con los ejercicios. A ver, creo que sí los copié los ejercicios. Bueno. Vamos con, ya les pongo los ejercicios de continuidad. ¿Se ve ahí o no se ve? Sí, profe, sí se ve. Bueno, acá nos dan la función y nosotros tenemos que decir si esa función es continua o es discontinua. Si es discontinua evitable hay que redefinirla y el último paso es verificarlo con el GeoGebra. Y yo voy a hacer la primera y ustedes van a hacer la segunda, o no, ustedes hacen la tercera, la C. Vamos con la primera. La primera me dice f de x es igual a x más 4 sobre x cuadrado más 3x menos 4. Entonces, primero lo que vamos a hacer es sacar el dominio de la función. Ustedes con el dominio de la función ya pueden decir si la función es o no continua. Porque una función es continua si es, se acepta todos los valores del dominio. En este caso, estamos hablando de una fracción, o sea, de funciones racionales, y los valores del denominador no puede ser 0, o sea, ya estoy diciendo que hay valores para los cuales no está definida esta función. Entonces, para sacar el dominio de la función, yo tengo que decir x cuadrado más 3x menos 4 tiene que ser distinto de 0. Si yo saco las raíces de estos valores, esto le va a dar x más 4 es 1 por x menos 1. Y eso tiene que ser distinto de 0. O sea que x es igual a menos 4 y el otro x es igual a 1. O sea que el dominio van a ser todos los reales menos esos valores. El menos 4
y el 1. O sea que yo ya estoy diciendo que f es discontinua en menos 4 y en 1. Lo que no sé si es discontinua evitable o no evitable. Para saber si son discontinua evitable o no evitable, tengo que hacer el análisis. Entonces decimos, ¿qué pasa cuando x toma el valor menos 4? Entonces, la primera condición es definir la función en ese punto. ¿Existe f de menos 4? Y no, porque no puedo tomar el menos 4 porque va a ser 0 el denominador. O sea que f de menos 4 no existe. Por eso yo ahí ya digo que esta función es discontinua. Ahora veamos qué pasa con el límite. El límite de x cuando me aproximo a menos 4, en este caso ya directamente ni por izquierda ni por derecha, porque es una sola función. Entonces digo, de a menos 4 me va a quedar x más 4 sobre x cuadrado más 3x menos 4. Entonces, si yo reemplazo el límite en esta función, me quedaría 0 arriba y 0 abajo. Indeterminación. Entonces, veamos si podemos salvar la indeterminación. Límite de x, cuando tiende a menos 4, me va a quedar x más 4. Y abajo, si nosotros factoriamos este polinomio, me quedaba x más 4 por x menos 1. Entonces simplifico este término con este y me quedaría el límite de x cuando tiende a menos 4 de 1 sobre x menos 1. Entonces el límite va a ser 1 menos 5. Acá sería menos 4 menos 1 es menos 5. O sea que el límite existe y vale menos 1. Ya tengo la primera condición, la segunda y ahora analizo la tercera. En la tercera decíamos, ¿existe la función? No, no existe. Por lo tanto, f es discontinua, evitable. ¿Por qué es evitable? Porque sí existe el límite. Lo que no existe es la función en el punto. Entonces acá redefinimos la función. Redefinir f. ¿Y cómo la redefinimos? Decimos, la primera condición, cuando f tome el valor de menos 4, le doy el valor del límite. En este caso, menos 1/5. Y después todo lo otro queda como está. El punto B, el límite de x cuando tiende a menos 4 de esa función, existe y vale menos 1/5. Y el punto C, f de menos 4, es igual al límite de x cuando me aproximo a menos 4 de la función. Entonces ahí ya he redefinido la función en menos 4. Ahora veamos qué pasa cuando la función toma el valor 1. Entonces, la primera condición, digo, f de 1 existe y no existe porque no está definida en ese punto. Veamos con el límite. El límite de x cuando me aproximo a 1 de esa función, que quedaría 4 más 1, sobre x cuadrado más 3x menos 4. 4 más 1 es 5. Un poquito la pantalla para que veamos lo que está escribiendo. Ahí. Ahí. Bien, 1 más 4 es 5 y abajo me daba 0. Y ahí ya tengo infinito. Entonces, la última condición, ya no la puedo analizar, f es discontinua, inevitable. Salto infinito, ¿verdad? De salto infinito. Entonces, acá ya no puedo redefinirla, porque acá ya me está diciendo que en 1 tenemos una asíntota. Ahí acuérdense también el concepto de asíntota. X se aproxima a un valor, la función tiende a infinito. Quiere decir que acá hay una asíntota. Y en este caso, cuando nos había dado 0 sobre 0, decíamos que X en ese punto, en menos 4, presenta un punto vacío. Ahora verifiquemos esto con el GeoGebra. Creo que sí lo tengo al costado. Díganme si se ve. Lo tengo recién
resuelto este que está acá. Esa es la función que acabamos de analizar. Fíjense, cuando la función se aproxima a 1, la función tiende a infinito. Infinito positivo y infinito negativo. O sea que es una asíntota. En cambio, cuando se aproxima a menos 4, la función tiene un valor, que en este caso era menos un quinto, que sería este punto que está acá, que acá no se lo muestra, pero en realidad no sirve porque no lo puede tomar la función. Entonces ahí sí la pueden redefinir y decir que la función es continua, discontinua, evitable en ese punto, no así en el punto 1, porque es una asíntota. Ese sería el análisis de esta función. De la misma forma van a hacer ustedes ahora para el otro ejercicio. Vamos con otro ejercicio, que sería el punto C, y lo controlamos entre todos. El punto C siempre arranque sacando el dominio de la función. Cuando sacan el dominio de la función, después analizan la continuidad en esos puntos que son excluidos del dominio, porque ya la función va a ser discontinua. Si le daría todos los reales, entonces ya la función es continua. Pero en este caso le está diciendo que es discontinuo porque hay valores para los cuales en esta función en la que van a hacer ahora, no está definido en el denominador. ¿Qué valores de X no puede tomar esa función? Entonces hacemos 10 minutos para resolver eso y lo controlamos entre todos. Vamos, pónganse a la pila y me mandan el ejercicio por el grupo. Sacan el dominio y analizan la continuidad en esos puntos. ¿Alguna duda? ¿Duda hasta ahí? ¿Ninguna? Bueno. Profe, la función, cuando le sacamos el dominio, nosotros tenemos que analizar la continuidad para los puntos donde la función no está definida. Así es. Y sí, Ahí porque es ya donde cuando vos analizamos la sacas continuidad de la función. Claro, cuando vos ya sacas el dominio y decís esta función es todos los reales menos tales puntos, entonces ya es discontinua la función. Ya la función tiene saltos y hay que ver si es infinito o finito y si es la Evitable o continuidad no evitable o no evitable, sí. Perfecto. Bueno, 5 minutos, aunque ese es más larguito me parece. ¿Cuál quiere que hagamos, profe? Disculpe. El C, el que tiene X más 1 sobre la raíz. Profe, Sí. ahí me da una indeterminación. Cuando sacás el límite, y bueno, resolver la indeterminación. Fíjate que a mí me ha dado una indeterminación. Después yo le he tratado de solucionar la indeterminación y me da un valor, porque puede ser un punto vacío. ¿Y la salvo multiplicando y dividiendo por el conjugado o cómo? Sí, por el conjugado puedes empezar esto. Sí. Bueno, 5 minutos. Profe, el dominio de esa función, ¿cuál sería?
Lo que está dentro de la raíz mayor a 0. Mayor a 0, ¿verdad? Quedarían todo menos el menos 1 y el 1, ¿no? Claro. Ah, bien. No, de menos infinito a menos 1, de 1 a infinito, Sí, sin tomar ambos. claro, sería lo mismo que los reales menos el menos 1 y el 1. No, sería lo real menos eso. Menos el intervalo que hay desde menos 1 a 1. Unido a 1 infinito. Bueno, ¿alguien tiene algo? Ahí yo lo voy dibujando en el GeoGebra. Sí. Bueno, sería la misma raíz, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo? Para multiplicar y dividir por el conjugado sería la misma raíz, ¿verdad? La misma raíz, sí, exactamente. Profe, ahí sería raíz de x cuadrado menos 1 o raíz de x cuadrado menos 1 todos juntos. La raíz está, el x cuadrado menos 1 está dentro de la raíz, ¿no? Todo junto. Sí. Ahí ya salvé la indeterminación y me da sobre menos 2, o sea, igual a 0. Sí, puede ser. ¿Para cuál te da 0? ¿Cuando se aproxima a menos 1 o cuando se aproxima a 1? Menos 1. Sí, pues está bien eso. Te da 0. Entonces ahí la función es discontinua, evitable, en ese punto. Sí. A menos 1. No, en 1 te da indeterminación, porque te da infinito. En menos 1 te da 0. Para menos 1 sí existe. Así sí. Entonces, profe, por lo tanto, ambos límites laterales son iguales. Predefino, ¿verdad? En realidad no son iguales. Para 1 analiza solamente por un solo costado, porque te aproximas solamente de izquierda, para menos 1. Y para 1 por derecha, pero son puntos distintos de análisis. Hay 2 puntos para analizar. Ah, bien. ¿Qué pasa en menos 1 y qué pasa en 1? Bueno. ¿Alguien tiene hecho algo? ¿Flor, ya se ha ido, Flor, o sigue todavía, No, Flor? acá estoy. Hace la lucha. Pero yo hice el menos 1, ¿verdad? Sí. Bueno, hice el límite, me da 0, ¿verdad? Sí. Entonces, el paso 1, que es f de menos 1, es distinto al límite. Entonces va a ser discontinua, evitable, porque el límite existe. Exactamente. En realidad el f de menos 1 no existía. La primera Claro, condición ya ese no no se existe. cumple, claro. Pero la podés redefinir porque el límite existe el existe. límite. Exactamente. Y ahora aparte hago otro análisis con el 1. Con el 1. Exactamente. Claro. Ahí ya inevitable total. Esa tiene que dar infinito. Exactamente. Para que es evitable. Que sería para menos 1. Para la otra no. Profe. Sí. Cuando hace para 1 le da 0 sobre 0 al final. Y no, para 1 tiene que darte infinito, porque ahí hay una asíntota. Ah, bien. Bueno, a ver quién va a pasar una foto de lo que ya van haciendo. Ya ahí le paso, profe.
Ahí le mandé, profe. A ver, ahí llegó. El dominio creo que lo puse mal porque los chicos me habían corregido y no lo corregí ahí en la hoja. ¿Se ve ahí o no? Sí, Ahí profe, sí. sí. Bueno. Sí, acá el dominio, acá lo que estaría mal era el dominio, en realidad Sí. se corrige, que sería de menos De infinito, menos infinito a menos 1 y de 1 infinito. unido infinito. Sí, Entonces ahí ya podemos decir nosotros que acá y acá presenta discontinuidad. claro. Entonces, f de menos 1, entonces tengo que analizar qué pasa cuando x toma el valor menos 1. Hay que ver si es continua, discontinua, evitable en ese punto, porque continua ya decimos que no es. Entonces, no existe f de menos 1, perfecto, calculo el límite cuando me aproximo a ese punto y le da 0 sobre 0. Aplica la conjugada, muy bien, perfecto. Se va la raíz con la potencia, acá perfecto, y le quedaría x más 1 por la raíz de x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado. Bien. Lo que tenemos abajo es una diferencia de cuadrados, que es lo desglosa acá, y ahí cancela el x más 1 de arriba con el x más 1 de abajo. Bien. Y acá le quedaría x cuadrado menos 1 sobre... De esa forma tienen que resolver ustedes en los parciales las condiciones A, B, C o 1, 2 y 3, y después concluyen que si la función es discontinua o no es discontinua. Discontinua no evitable con salto infinito, porque el límite tiende a infinito. Está bien hecho ese ejercicio. Vamos con otro. Ahora yo voy a hacer otro. A ver. Acabo de poner acá. Vamos a hacer otro con ramas. En el caso del m, no sé si lo tienen ahí, es x por el seno de x sobre 1 menos coseno. Acá es coseno de x si x toma valores menores a 0, y va a ser seno de 4x sobre 2x si x es mayor a 0. O sea, vamos a hacer el punto m. En el caso del m, es una función en rama. Si ustedes se fijan, dice, cuando x toma valores menores a 0, la función es x por el seno de x sobre 1 menos coseno de x. Y cuando x toma valores mayores a 0, la función es seno de 4x sobre 2x. Entonces, la primera condición tenemos que decir qué pasa o si la función es continua en x igual a 0. Porque fíjense acá, a 0 ninguna de las dos funciones lo está considerando. Entonces, vamos para la primera condición. ¿F de 0 existe? No, no existe porque ni la primera función ni la segunda lo toma al 0. O sea que ya puedo decir f es discontinua en 0. Vamos con los límites. El punto B. Decimos, el límite de x cuando me aproximo a 0 por valores menores, o sea, por izquierda, la función es la primera. X por el seno de x sobre 1 menos coseno de x. Veamos si existe este límite. 0 por el seno de 0, esto es 0, y abajo les quedaría, el coseno de 0 es 1, 1 menos 1 es 0. Acá tengo una indeterminación. Veamos si podemos salvar la indeterminación. Entonces me quedaría el límite de x cuando tiende a 0, por izquierda, de x por el seno de x, sobre 1 menos coseno de x. Y acá sí, acuérdense de uno de los métodos. Decíamos si teníamos la forma 1 menos coseno de x, había que multiplicar y dividir por su conjugada. 1 más coseno de x, 1 más coseno de x. Entonces me va a quedar el límite de x cuando tiende a 0, de x por el seno de x, todo eso multiplicado por 1 más coseno de x.
Y abajo le va a quedar 1 menos coseno cuadrado de x. Entonces, ¿esto a qué equivale? Al seno cuadrado de x. Entonces le va a quedar el límite de x cuando tiende a 0 de x por el seno de x, de 1 más coseno de x, sobre el seno cuadrado de x. ¿Puedo simplificar? Sí, sí puedo simplificar, porque están multiplicando este seno del numerador con uno del denominador. Entonces le va a quedar el límite de x cuando tiende a 0. Y esta x que está acá la puedo bajar sobre este que está acá, lo puedo invertir. Entonces me va a quedar 1 más coseno de x sobre seno de x sobre x. Esta x que quedó acá arriba la bajé abajo, o sea, la invertí. Y ahí distribuyo los límites. Límite de x cuando tiende a 0 de 1 más coseno de x sobre límite de x cuando tiende a 0 del seno de x sobre x. Y acá ya tengo un fundamental. Esto existe y vale 1. Y acá me quedaría el coseno de 0 que es 1 más 1 es 2. 2 dividido 1 que es 2. O sea que el límite existe y vale 2. Entonces la función esta, por izquierda el límite vale 2. Vamos por derecha. El límite de x cuando me aproximo a 0 por derecha, la función era la de abajo. 1 menos coseno de la raíz de x sobre la raíz de x. Coseno de 0 es 1, 1 menos 1 es 0, 0 sobre 0. Veamos si podemos salvar la indeterminación. El límite de x cuando tiende a 0 por derecha, y lo mismo, tenemos la forma 1 menos coseno de la raíz de x, multiplico y divido por su conjugado. 1 más coseno de la raíz de x sobre 1 más coseno de la raíz de x. Todo esto para llevarlo a la forma fundamental. Entonces le va a quedar el límite de x cuando tiende a 0 de 1 menos coseno cuadrado de la raíz de x sobre la raíz de x por 1 más coseno de la raíz de x. Esto es el seno de x, seno cuadrado de la raíz de x, o sea que arriba voy a tener el límite de x cuando tiende a 0 del seno cuadrado de la raíz de x. Y abajo me quedaría la raíz de x por 1 más coseno de la raíz de x. ¿Cuántos límites fundamentales puedo armar? Y hasta ahora puedo armar 2, o sea que acá me quedaría el límite de x cuando tiende a 0, sí. ¿Ese no es del otro ejercicio? No, es este. ¡Ay, no! Era el seno de 4x. Sí, perdón, mira, me equivoqué, perdón. Para valores mayores el seno de 4x, ese es más fácil todavía. Ese es del otro, tienes razón, perdón. Y no me han dicho nada, ¿no? Espero que ya lo termine. Sí, no es el otro. Por derecha es el otro límite, la otra función. Perdón. Profe, ya que vamos a hacer una pregunta. Sí. Ahí podría haber separado en 2 senos, ¿verdad? Claro, en este sí. Podía haber, a ver, tenés 2 senos, pero armá un solo fundamental. Claro, uno me queda directamente 1 y el otro ya me queda seno de la raíz de x sobre 1 más coseno, ¿verdad? Claro, exactamente. Acá me quedaría, así es. Solamente se puede armar un fundamental. Es seno de 4x sobre 2x. Ese era el otro por derecha, la otra función. Entonces, para que esta sea el fundamental, si yo reemplazo esto es 0 sobre 0. Y para llevarlo a la forma fundamental, ¿qué es lo que me estaría faltando? Un 2 en el denominador para que sea 4x. O sea que tengo que multiplicar y dividir. Fíjense que yo acá me quedaría el límite de x cuando tiende a 0 del seno de 4x sobre 2x. Para llevarlo a la fórmula fundamental, a mí me hace falta un 4x abajo. O sea que yo multiplicaría por 2 y también tendría que dividirlo en 2.
Y ahí ya tengo el fundamental. 2 por 2 son 4, o sea que le va a quedar el límite de x cuando tiende a 0 del seno de 4x sobre 4x por el límite de x cuando tiende a 0 de 2. Esto es un fundamental, existe y vale 1. Y el otro me quedaría el límite de una constante que es 2. Por lo tanto, este límite existe y vale 2. El anterior también valía 2, o sea que la tercera condición ya puedo decir que la función es discontinua. F, la tercera F es discontinua, evitable. ¿Por qué? Porque los límites existen. Lo único que no existía era la primera condición del punto. Entonces, como es evitable, hacemos la redefinición. Y quedaría así. La función es x por el seno de x sobre 1 menos coseno de x para todos los x menores a 0. Y la otra era seno de 4x sobre 2x para todos los x mayores a 0. Entonces acá, con colorcito, ustedes ponen, y cuando x sea igual a 0, la función tiene que valer 2. Ahí ya queda redefinida la función, este un poquito más. Se entiende mejor porque aquí es rama, entonces ahí la redefinen ustedes la función. Con color le agregan cómo queda redefinida la función. Y esta función es g de x. Entonces, lo único que se agrega en esas funciones rama es esto que he puesto en color. Cuando x tomas el valor 0, la función vale 2. Y ahí quedaría la función redefinida. La función es discontinua, evitable, y se redefine la función. ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe. No, profe. Bueno, tienen para hacer todo el ejercicio el 2 y ya nos quedaría ver la semana que viene los que quedan. Y ustedes ya han visto continuidad con Martita, que no, ayer. Sí. Bueno, entonces seguramente tenemos la semana que viene una de las penúltimas clases, porque estaríamos hablando del 2 de julio. Y ya le voy a pedir a ella el miércoles 8, porque seguramente ella ya no va a dar clase, para adelantar la última, que el 9 es feriado, el 9 ya no vamos a tener clase. Entonces nosotros tendríamos el jueves 2 y el miércoles 8, y ahí repasamos todo. Mientras tanto, la semana que viene seguimos viendo continuidad. Si alguien tiene para hacer consultas ahora de los temas anteriores, yo me voy a quedar un rato más y lo vemos ahora, ¿sí? Y bueno, los que no tienen dudas ya pueden ir saliendo y hacen los ejercicios en la casa. ¿Profe? Bien, profe. Sí. ¿Puedes subir un poquito la pantalla así copio los ejercicios que hay que hacer? Bueno. Bueno, profe, muchas gracias. Nos vemos. Que tenga no sé, más arriba o más abajo, no sé. Ahí está bien. Ya saqué, listo, ya lo copié. Ya saqué el Sí, capítulo. en el grupo le he pasado yo a ustedes el práctico este de continuidad, porque no está en el aula todavía, ¿no? Ya lo voy a subir. Ah, bueno, profe, está bien. Muchas gracias, ¿no? Nos vemos. ¿Profe? ¿Profesora? Sí. Usted la clase pasada dijo que iba a subir un PDF con todos los límites fundamentales, ¿puede ser? Ah, sí lo he subido. ¿Me puede decir en qué bloque está? Porque no lo encuentro. Ah, no, en la página no, en el grupo le he puesto. Alguien me había pedido por las equivalencias, me decís. Sí, las equivalencias yo estaba buscando en el aula, no lo encontraba. No, ese día lo subí al grupo de la K8. ¿Estás en el grupo, verdad o no? Sí, estoy en el grupo. Yo lo esperaba en el aula, por eso no lo vi. No, en el grupo le he pasado. No sé quién me había pedido. Florencia creo que me había pedido.
Lo estoy Ahí está, buscando acá, para acá, ver. acá lo encuentro, acá lo encuentro. Son ¿Sí 12 está? páginas. Dice. Ese. Tiene un poco de integrales ahí, pero la hoja 1 y 2 es la que van a usar en esta parte. Bien, bien, eso que buscaba no lo he encontrado. Y de otros ejercicios quiero preguntarle, puede ser de funciones, si me puede... Sí, veamos cuál, diga. Son uno de los últimos de aplicación. Ah, los de aplicación, a ver, espera que Sí, busque esos si son lo los que tengo yo acá. no los entiendo bien. ¿Dónde dice funciones? No, creo que es cierto que se me perdió todo ahí. No. Bueno, ya te lo busco. ¿Cuál sería el de funciones? Sí, no lo he resuelto todo por otras cosas, pero sería el 22 y el 24, que no entiendo bien. El funciones, este es 22 y 24. Un depósito contiene 500 litros de agua que drenan desde un edificio. Ah, no, es el 20, el 22. Cuando dos resistencias R1 se conectan en paralelo, la resistencia equivalente R está dada de esa fórmula. Supongamos que una resistencia tiene un valor fijo, por ejemplo, R1 es 8 megas. Se conecta un paralelo con otra variable R2X. A ver, ya te lo... Es ese. Bueno, lo llevo para el otro lado. Determinar R en función de X, grafique R una interpretación física de la gráfica. Dice, bueno, cuando dos resistencias R1 y R2 se conectan en paralelo, la resistencia R equivale y te da la fórmula. R es igual a R1 por R2 de R1 más R2. Supongamos que una resistencia de valor fijo, por ejemplo, R1, y ahí nos dice que R1 vale 8 ohm, y la otra R2 es igual a X. Determinar R en función de X. Entonces la primera, R de X, tenés que decir 8 por X, porque R2 vale X, R1 vale 8, y abajo sería 8 más X. ¿Profe? Esa sería la función. Sí. No está compartiendo la pizarra. Ay, no me digas. Está en el PDF todavía. Qué pava. Esta que está acá. Ahí. Ahí está. Ahí está. Entonces decíamos, R1 nos da como dato que vale 8 ohm y R2 vale X. Entonces, la primera pregunta dice, determinar R en función de X. O sea que R de X va a ser igual a 8 de por X y 8 más X, que sería la abajo, reemplazar. Grafique R y determine y dé una interpretación física de la gráfica. Entonces, con esta gráfica, o sea, con esta función, tenemos que graficarla y hacer su interpretación. La grafiquemos. Vamos con el GeoGebra. ¿Cuál es el GeoGebra acá que no lo encuentro? A ver, ya lo compartimos con el GeoGebra. Ahí está, ahí aparece. Entonces la función ahora dice que y va a ser igual a 8x dividido (8 más x). Esa es la... Ay, no es esa, porque tiene que ser con paréntesis.
y acá. ¿Se ve ahí el GeoGebra o no? Sí, sí se ve. Esa sería la gráfica. 8X. Y no sé si tiene más valores cuando es más chiquito. Porque solamente es esta. Y más arriba no sé si hay más función, parece que no. No, es esa nada más la función. Ahora, la interpretación física, no sé qué es lo que quiere decir. La interpretación física. R son las resistencias. Entonces, si uno se fija en la gráfica es creciente. Fíjense ustedes, cuando una de las resistencias crece, la función, aparentemente, cuando X son las resistencias, tiende a qué valor, y tiende a infinito. ¿Sí? Cuanto valores más grandes de X, fíjense, la función sigue aproximándose, pero no tiene asíntotas verticales. Y la otra sería cuando X toma el valores, o cuando me aproximo a valores de menos 8, la función se va hacia el menos infinito, o sea que va bajando, y después nos da otros valores más. Es lo único que puedo decir de las asíntotas. Fíjate que acá tengo una asíntota en menos 8, una asíntota horizontal, vertical, perdón, y la horizontal la tengo en 1. A ver. Y cuando X toma valores muy grandes, no, tiende a 8, perdón, a 8. En 8 tiene que dar, sí. Entonces, el tema es así. Cuando la resistencia es más grande, o sea, los X son mucho más grandes, la función se aproxima a 8. Quiere decir que lo máximo que va a tomar es 8, porque ahí tenemos la asíntota horizontal en 8. Y cuando vos te aproximas a valores menores, de menos 8, la resistencia va bajando. Fíjense que se va a menos infinito. Me imagino que esa es la relación que quiere que analicé por el enunciado. Pero esa sería la solución de ese ejercicio. O sea que escribo donde Claro, qué sucede de la parte, claro, en los valores tenemos una asíntota vertical en menos 8 y una horizontal en 8. Entonces cuando la resistencia aumenta, o sea, cuando X tiende a más infinito, R grande, tiende a 8, que es la horizontal. Cuando vos le das valores muy grandes a X, la función se aproxima a 8, que es la horizontal. ¿Lo pongo como creciente? Claro, un valor hasta 8 nada más. 0 a 8 abierto. A 8 abierto. Pero no es que crece, ¿no? O sea, la función, el máximo valor vendría a ser, porque hay una asíntota horizontal, es en 8. Cuando X toma valores muy grandes, la función tiende o la resistencia sería, la resistencia equivalente o se aproxima a 8 ohm debe ser, porque acá estamos hablando con esos valores. Y cuando me voy para menos 8, o sea, cuando me voy a la asíntota vertical, la función se va a menos infinito. Bien, pongo eso entonces. ¿Cuál era? Sí, ¿y cuál era la otra, el que seguía, la 23? La 24. La 24, ¿qué dice la 24? Un hombre se encuentra en su bote en un punto A. El punto próximo a la costa B. Sí. Desea ir al punto C, separado del anterior 3 kilómetros y kilómetro a tierra de dentro. Navega, expresa el tiempo total de su trayecto como función de X. Bueno, a ver, ya lo llevo a este. Y este...
¿Se ve algo ahí? ¿Dónde estoy? Acá estoy. A ver. Ahí está. Y este... Quiero verlo, si lo tengo acá. Porque hay un grafiquito dado vuelta ese. Mejor que compartamos este, así ya no te lo... Para ese ejercicio, ¿se ve ahí o no? Ahora sí. Bien. Bueno, la solución les decía a ustedes, a ver si lo tengo acá el enunciado. Un hombre se encuentra en su bote en el punto A. Este es el punto A. A 2 kilómetros del punto más próximo de la costa sería el punto B. O sea que de acá hasta acá hay 2 kilómetros. Y se desea ir a un punto C separado del anterior a 3 kilómetros. O sea que el hombre está a 2 kilómetros de acá y quiere ir hasta C, que está separado entre 3 kilómetros y 1 kilómetro tierra adentro. O sea que de acá hasta acá hay 3 kilómetros, o sea que este sería tierra adentro, y el 1 sería de acá para acá, la distancia que hay de B hasta este punto. Entonces dice, X le llamarían 3 kilómetros más Y es igual a 3. A X, fíjense acá, le ha puesto variable, no sé si se ve el dibujito. Sí se ve. De X este pedacito, más este valor es Y, eso es 3 kilómetros. Y después dice, Y es igual, despeja la variable Y, va a ser igual a esos 3 kilómetros menos la distancia. Y el vector Y, y después saca la velocidad. Usted le da la velocidad, le daba ahí, porque pone 2 kilómetros, así. Sí. Navega 2 kilómetros por hora y camina 4 kilómetros por hora. Expresar el tiempo total y su trayecto en función de X. Entonces, fíjense, como dato le da la velocidad 1, que es 2 kilómetros por hora, y la velocidad 2 es 4 kilómetros por hora. Entonces, la distancia 1, que sería Y al cuadrado más X al cuadrado, que sería este triangulito que está acá. Ajá. Por eso pone el X cuadrado más Y al cuadrado es 2 kilómetros, ¿cuál sería la otra? 2 de 1. Y la D2 sería, claro, la D1 es la del primer triángulo, esta que está acá. Lo saca por Pitágoras. La distancia que hay de A a D sería ahí, deberían haberlo puesto como vector. Esta distancia de A a D va a ser este 2 kilómetros que está acá, al cuadrado, sobre este que está acá. Ajá. Y ahí saca la distancia de esta que está en diagonal. Y después saca el otro trayecto que sería del punto D al punto C por Pitágoras, y tiene otro triangulito. Y saca esta distancia al cuadrado, más este 1 al cuadrado, le va a dar el valor CD. No sé si lo ven ahí. Sí, sí lo veo. O sea que acá en vez de 2 yo le hubiera puesto el vector C de CD, es esa distancia. El cuadradito este que está acá abajo. Este que está acá. Y el otro, en vez de ponerle D1, le hubiera puesto, para verlo de acuerdo al gráfico, sería la distancia AD. Y acá, en vez de poner X1 y... Ah, no, este es otro. Bueno, ahí saca las dos distancias. La distancia que hay entre el punto A y el D, y la distancia que hay entre el punto C y D. Y después hacer por la propiedad de la física, o la fórmula física, que la velocidad es la distancia sobre el tiempo. La distancia 1 sobre el tiempo 1, y ahí despeja el primer tiempo. Y después hace la otra relación, la velocidad 2, que es la distancia 2 sobre el tiempo 2, y despeja la otra fórmula T. T2.
nosotros ya sacamos las distancias, que serían estas que acabamos de encontrar acá arriba, el C2 y el AD, el CD y el AD, esas serían las distancias. Y el tiempo es la fórmula que nos piden ahí, que dejemos expresemos el tiempo total y el trayecto en función de X. La velocidad, esto es dato, porque esto es lo que nos han dado. La distancia la encontramos con esta fórmula, y T es la incógnita, T1 de este lado y T2 del otro lado. Y el tiempo total dice que va a ser T1 más T2, por lo tanto, usa la fórmula esa que encontró arriba, y acá encuentra la fórmula general. El tiempo total va a ser la distancia 1 sobre el tiempo 1 más la distancia 2 sobre el tiempo 2. Y esa sería la fórmula, o sea que esta sería la solución para encontrar lo que pide ahí. Expresar el tiempo total de su trayecto en función de X. No sé si se entiende ahí. Sí, se entiende. El 3X, no sé para qué lo he puesto acá, 3 kilómetros. Ah, no, sí, a ver. Porque esta no sé dónde la usa. No, sí, eso no entiendo bien. Susana. Esa no. Entonces, ¿qué es lo que hace primero? Yo lo que, a ver, yo lo llevo, vamos a la otra, si yo lo escribo, que mejor. Claro, con la hipotenusa, ahí relacionan. Veamos acá. Él dice así. Los datos que tenemos es la velocidad 1, que es 2 kilómetros por hora. Y la velocidad 2, 4 kilómetros por hora. Y después lo que hace es calcular esta distancia y esta distancia. Que así la calculaba, usando lo de Pitágoras. Entonces, a ver. Dice, la distancia que hay entre AD va a ser igual al cuadrado de los catetos, o sea que sería 2 de acá, más esta variable que acá es X, acá es X. Y después saca la distancia que es DC, que sería esta que está acá, que va a ser 1 kilómetro al cuadrado más I al cuadrado. Eso es lo que hace primero, arma esas dos triangulitos. Y después dice, por la fórmula de la velocidad de física, la velocidad es igual al espacio sobre el tiempo, o sea, la distancia 1 sobre el tiempo 1, calcula la velocidad, y la otra sería la velocidad 2, distancia 2 sobre el tiempo 2. Este es 1. Esta podría ser tu distancia 1 y esta podría ser tu distancia 2. El tiempo yo no lo conozco, entonces lo que hace es despejar T1 va a ser igual a la distancia 1 sobre la velocidad 1. Y el tiempo 2 va a ser igual a la distancia 2 sobre la velocidad 2. Distancia y velocidad ya las tengo. Tengo la velocidad, que es los datos que me han dado, y la distancia es lo que yo he calculado acá. Y, claro, tienes razón ahí, dice. Y como me dice que encuentre la fórmula total del tiempo, el T grande o el T total va a ser T1 más T2. Si yo hago T1 va a ser la distancia 1, que sería la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más X al cuadrado, sobre la velocidad 1, que sería los 2 kilómetros por hora. Y el T2 sería la distancia 1 al cuadrado, le saco el kilómetro, más, y en vez de poner I cuadrado, fíjense que acá me quedaría I al cuadrado, yo no puedo tener dos variables porque ya no sería una función.
Entonces ahí es donde él usa y dice, X más Y es igual a 3 kilómetros, porque si vos fíjate, X más Y es igual a 3. Y de ahí despeja que X va a ser igual a, que Y va a ser igual a 3 menos X. Esa es la que reemplaza en esta fórmula y acá le quedaría. Esto sería 3 menos X elevado al cuadrado. Sobre la velocidad 2 y la velocidad 2 es 4. Entonces esa es la fórmula que te está pidiendo en función de X. Para eso usa esa X más 3. No sé si bien. se entiende. Sí, se entiende. Dice prestar el tiempo total T de su trayecto en función de X. Antes que se Vamos. corte, profe, Sí, no, igual Yo- sigo yo porque si hay alguien más que quiere consultar me quedo un rato más. bien, no ve aplicaciones de límite. Para... Sí, lo vamos a ver, porque todavía queda para verlo de continuidad y después hacemos todo de nuevo para atrás. Por eso les pedía que el miércoles me dé Martita su hora. Bien. No, esa quedó pendiente, la aplicación es de límite, queda pendiente. ¿Quién más tiene para consultar? Yo me quedo un rato más, me dicen. No sé si está Pico lo que también quería consultar. Yo estoy bien de momento, profe. Nos vemos Bueno. la clase que viene ya. Dale, chao, hasta luego. Chao, profe. Dale.